Tercera parte de El eco del pasado. Capítulo 21. La vibración del silencio. La lluvia no cesó en toda la noche. Golpeaba los ventanales con una cadencia que parecía tener su propio pulso, como si repitiera una misma nota una y otra vez. Sarocha estaba en su escritorio, el cuerpo inclinado sobre la libreta abierta, pero el lápiz no se movía. Las palabras no salían, ni una. Solo el zumbido bajo de la electricidad, el roce del viento contra los postigos y ese nudo en el pecho que se resistía a soltarla. Desde el pasillo, Irin la observaba. Llevaba una hora esperándola. Le había dicho que iría a la cama enseguida, pero no se movió del escritorio. Tenía los ojos fijos en la ventana, como si mirara algo invisible al otro lado del vidrio. La pantalla del computador mostraba una hoja en blanco. A veces parecía que iba a escribir, pero su mano se quedaba suspendida, inmóvil. «Irin, ve a dormir», murmuró Sarocha sin girarse. «Quiero esperarte», respondió ella con una sonrisa cansada. «Te extraño, Sarocha». Sarocha no respondió. El silencio cayó como una pared entre ambas. Irin suspiró y se alejó despacio, sintiendo una distancia que ya no sabía cómo cruzar. Desde el umbral la miró una vez más. Esa mujer frente al vidrio, ausente, perdida en pensamientos que no la incluían. Era la misma que alguna vez la había amado con una pasión que encendía todo. Ahora solo quedaba un eco. Sarocha cerró los ojos. El sonido de la lluvia se volvió más nítido, casi hipnótico. Y entonces lo sintió. Un estremecimiento que no venía del cuerpo, sino de otro lugar. Una vibración sutil que cruzaba el aire, que la envolvía con el mismo temblor que conocía de memoria. Era como si alguien la estuviera mirando desde lejos, como si un pensamiento la nombrara. Rebeca. La imagen la atravesó sin permiso. El cabello suelto, el perfil recortado contra el piano, los dedos deslizándose sobre las teclas. El sonido que producía, tan íntimo, tan lleno de vida, era lo único que lograba calmarla. Pero esa noche no tocaba. No podía. Solo la escuchaba en su mente. La escuchaba tan cerca que podía jurar que las notas estaban sucediendo en ese mismo instante. En otro punto de Bangkok, Rebeca abrió los ojos al mismo tiempo. No sabía cuánto había dormido. La lluvia golpeaba su ventana con el mismo ritmo que había acompañado su lectura horas antes. El libro seguía abierto junto al piano. La habitación a oscuras tenía algo suspendido, una presencia leve, como si el aire respirara con ella. Se incorporó despacio, con la sensación de haber soñado algo que no recordaba del todo. Pero en su cuerpo sí estaba. Un calor sordo, un eco en la piel, un temblor en el pecho. Y un pensamiento que no la soltaba. Sarocha. Apoyó la frente en las rodillas. El recuerdo llegó como una marea que no pidió permiso. Una casa de madera, el olor a jazmín, risas, el vino derramándose en la mesa, la voz de una mujer que le hablaba despacio, que la miraba sin romper la distancia. Después la noche, el silencio, el cuerpo. Rebeca se llevó las manos a la cara. No quería recordar, pero ya no podía detenerlo. El roce de una piel distinta a la suya, el sonido del aliento entrecortado, el peso de un deseo que no entendía. Había sido su primera vez, y esa mujer, esa sombra luminosa en su memoria. Era Sarocha. Se levantó de golpe. Caminó hasta el piano, intentando distraerse, pero sus manos temblaban. Cerró los ojos y la imaginó. Sarocha, desnuda bajo la luz amarillenta de una lámpara, la piel húmeda, la respiración entrecortada. La imaginó acercándose, como lo había hecho aquella noche, sin palabras, sin pedir permiso, como si ambas hubieran sabido que no había marcha atrás. La culpa la mordió con fuerza. Irin, el nombre se le atragantó. Sarocha era la novia de su prima, y aún así, su cuerpo recordaba la forma exacta de su abrazo. Se dejó caer en el sofá, intentando respirar. Sabía que debía olvidar, que debía alejarse antes de que fuera demasiado tarde, pero cuanto más lo pensaba, más clara se volvía la sensación. Esa conexión no era nueva, no era reciente. Era algo que había estado dormido dentro de ambas, esperando el momento de despertar. Sarocha también seguía despierta. Los dedos golpeaban el escritorio impacientes. Quiso escribir, pero lo único que podía pensar era en ella, en la forma en que Rebeca la miró al recibir el libro.
en el temblor apenas visible cuando leyó la dedicatoria, en la forma en que pronunció su nombre. Cerró el cuaderno, exhaló con fuerza. En la habitación, Irene dormía de espaldas. La observó en silencio. Y por primera vez, sintió la distancia como un abismo. Volvió al ventanal. La lluvia persistía, y entre el rumor del agua y la oscuridad de la ciudad, creyó escuchar algo. Una melodía. Lejana, suave, casi imperceptible. Un piano. El de Rebecca. Sonrió con tristeza. Apretó la palma de la mano contra el vidrio. Y susurró su nombre, muy despacio, como si con eso pudiera alcanzarla. Rebecca, en su apartamento, levantó la cabeza al mismo tiempo. El corazón se le detuvo por un segundo. No sabía por qué, pero juraría haber escuchado su voz. Ambas permanecieron así, en silencio, separadas por la ciudad, unidas por un hilo invisible que vibraba en el aire. Ni el sueño ni la distancia pudieron romperlo. La noche las contenía, como si Bangkok misma supiera que algo que había comenzado hacía 10 años estaba regresando. Y mientras la lluvia seguía cayendo, el pasado terminó de abrir los ojos. Capítulo 22. El día después del silencio. El amanecer llegó con un tono gris, tibio, casi incierto. La lluvia había cesado durante la madrugada, pero el aire seguía impregnado de humedad. Bangkok despertaba con su rumor habitual, el sonido de las motos, los vendedores callejeros, las campanas de los templos, y sin embargo, dentro de la casa de Sarocha, todo parecía suspendido. Irene abrió los ojos antes que el despertador sonara. Se giró hacia el otro lado de la cama, y como en los últimos días encontró el espacio vacío. Sarocha no estaba. Escuchó un leve ruido proveniente del jardín, y envuelta en una bata, salió a buscarla. La encontró sentada en el borde del porche, con una taza de café entre las manos. El cabello suelto, los pies descalzos, la mirada perdida en el estanque donde flotaban las hojas de loto. La luz de la mañana la envolvía con una suavidad casi irreal. Había algo distinto en ella. No era tristeza ni distracción. Era una quietud nueva, profunda, que Irene no supo descifrar. ¿No dormiste?, preguntó, intentando sonar natural. Sarocha sonrió apenas. No mucho. Otra noche de escritura, supongo. Algo así respondió, sin apartar la vista del agua. Irene se sentó a su lado. El silencio entre ambas era familiar, pero esta vez dolía. Intentó rozarle la mano, pero Sarocha se movió apenas, como si no lo notara. ¿Estás bien?, preguntó Irene, bajando la voz. Sí, dijo ella, solo estoy cansada. La respuesta era amable, pero vacía. Irene la observó con detenimiento. El rostro de Sarocha tenía una expresión que no recordaba haberle visto antes. Una especie de melancolía luminosa, una calma que parecía esconder algo más. Y en sus ojos, algo que Irene reconoció de inmediato: distancia. Sarocha bebió un sorbo de café y volvió a mirar el estanque. El reflejo del cielo, las flores, el aire húmedo. Todo le recordaba a la noche anterior, al eco de una melodía que no dejaba de sonar dentro de ella. Rebecca. Aunque no la nombrara, el pensamiento estaba ahí, constante, vibrando bajo la superficie de todo. Irene se levantó con un suspiro. No insistió. Sabía que algo se le escapaba entre los dedos, y la sola idea de enfrentarlo le provocaba un nudo en la garganta. Besó a Sarocha en la frente, apenas un roce, y se fue al trabajo antes de lo habitual. Cuando el sonido del auto se perdió en la calle, Sarocha cerró los ojos. Por un momento imaginó a Rebecca despertando al otro lado de la ciudad, y el pecho le dolió. Rebecca, en efecto, estaba despierta. Había pasado la noche entera en vela. El libro seguía sobre el piano, abierto por la última página, y el aire del apartamento tenía ese olor metálico que deja la lluvia. Todo en ella era una mezcla de claridad y vértigo. Se preparó un café y lo bebió sin sentir su sabor. Sabía lo que tenía que hacer. La decisión había llegado sola, como un instinto. Debía alejarse. De Sarocha, de esa conexión que empezaba a desbordarla, de lo que su cuerpo recordaba con tanta precisión. Miró su reflejo en la ventana. Ojos cansados, labios secos, el cabello recogido de cualquier manera. No parecía la misma mujer que había llegado a Bangkok buscando sanar. Ahora había algo más en ella. Un brillo, un temblor, una herida abierta que no sabía si quería cerrar.
Caminó hasta el teléfono, respiró hondo y marcó el número. La llamada sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Rebeca, era Sarocha, con tono sorprendido, casi contenido. Hola, dijo ella, bajando la voz. Perdón si es temprano. No, está bien. Hubo un silencio breve, lleno de cosas que ninguna sabía cómo decir. Necesito hablar contigo, dijo finalmente Rebeca. Sarocha tardó un segundo en responder. Claro, ¿pasó algo? No solo. Creo que necesitamos aclarar algunas cosas. Está bien, dijo Sarocha. Y su tono fue suave, casi un suspiro. ¿Quieres que pase por tu casa? Rebeca dudó. No, veámonos en un café, te mando la dirección a las 5. Ok, allí estaré. Cortó la llamada. El corazón le latía con fuerza. Sabía que había cruzado un límite del que ya no se podía volver, pero también sabía que seguir fingiendo era peor. El pasado había regresado, y con él, una verdad que ninguna de las dos podía seguir negando. Miró el piano una vez más. Las teclas brillaban bajo la luz del amanecer. Apoyó los dedos sobre ellas sin tocar. La vibración seguía ahí, viva, como si el instrumento respirara con ella. El día apenas comenzaba, pero el sonido que marcó su inicio ya llevaba 10 años gestándose. Capítulo 23. Lo que no debía pasar. La tarde cayó densa sobre Bangkok, con un aire más espeso que de costumbre. El cielo tenía ese color entre cobre y gris que antecede a las lluvias, y los autos parecían moverse con desgano entre el tráfico. Rebeca llegó antes de la hora al café donde habían acordado verse. El local era pequeño, de madera oscura y ventanales altos, y aunque el aire acondicionado zumbaba con constancia, ella sentía calor. Sus dedos tamborileaban sobre el vaso de agua, sin llegar a tomarlo. Había ensayado 1000 formas de empezar esa conversación, pero ninguna parecía suficiente para poner distancia sin romper lo poco que aún podía salvarse. Todo se había vuelto demasiado confuso. El recuerdo de esa noche en Chiang Mai, la música, los silencios, la manera en que Sarocha la miraba sin hablar. Cuando la puerta se abrió, Rebeca la reconoció antes de verla. Fue ese aroma leve, una mezcla de jazmín y sol, lo que la delató. Sarocha llegó unos minutos después, sin prisa, con una calma que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Vestía una camisa blanca y unos pantalones beige, el cabello recogido en un moño que dejaba ver su cuello. Había algo distinto en ella, un cansancio en la mirada que no era de sueño, sino de exceso de pensamientos. Gracias por venir, dijo Rebeca, la voz más suave de lo que pretendía. Sarocha asintió y se sentó frente a ella. No hubo saludo físico ni sonrisas de compromiso. Solo el silencio. Ese silencio que pesaba más que las palabras, y que entre ambas se había vuelto un lenguaje. Durante varios segundos, ninguna habló. Rebeca observó el vapor del té subir entre ellas como una neblina. Tenía la sensación de que si decía algo, todo cambiaría. Pero el silencio también era insoportable. Necesitaba hablar contigo, empezó al fin, sin mirarla directamente. Creo que debería poner distancia. Esto tomó aire. Esto que está pasando, no está bien. Las palabras quedaron suspendidas, flotando como un eco. Sarocha bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaron sobre la mesa, tensos. Lo sé, dijo apenas, pero no sé cómo hacerlo. Rebeca sintió que algo se le hundía en el pecho. Esa honestidad la desarmaba. La observó entonces, y fue como volver a verla por primera vez. Esa calma extraña, esa profundidad que no necesitaba palabras. Recordó el libro. Recordó lo que decía entre líneas. Recordó la noche que se conocieron hace 10 años. Esa noche, murmuró sin pensarlo, tú sabías quién era yo. Sarocha levantó la mirada. En sus ojos había una mezcla de ternura y tormento. No respondió con sinceridad. No lo sabía. Pero cuando te vi otra vez fue como si todo volviera. Rebeca bajó la vista. No podía sostenerla. Había tanto que la atravesaba. La culpa, el deseo, el vértigo. No podemos, susurró. ¿Y si ya pasó?, preguntó Sarocha en un hilo de voz, temblando apenas. Lo que sentí esa noche, lo estoy reviviendo a diario desde que te volví a ver. Rebeca la miró entonces, sorprendida por la profundidad de esas palabras. Sintió que algo dentro de ella cedía, como si las defensas que había construido durante años se derrumbaran en un segundo.
Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Dentro, el aire se había detenido. La respiración de ambas parecía ser lo único que existía. «Tú eres la novia de Irene», logró decir Rebeca finalmente, como si necesitara recordárselo a ambas. Sarocha cerró los ojos, conteniendo algo que no sabía si era rabia o tristeza. «Y tú, eres su familia». El peso de esas palabras las dejó mudas. Ninguna se movió. Ninguna quiso ser la primera en romper la tensión. Rebeca sintió la garganta seca. Cada palabra era un esfuerzo. «Lo mejor es alejarnos», dijo al fin en voz baja. «No quiero hacerle daño a Irene, ni a ti». Sarocha asintió, aunque sus labios temblaron al hacerlo. «Ni yo a ti». Rebeca se levantó, intentando despedirse sin romperse del todo, pero cuando pasó junto a Sarocha, ésta tomó su mano. Un gesto breve, apenas un roce, pero suficiente para detenerla. Rebeca susurró: «No digas nada más». Ella se giró, y el impulso fue más fuerte que la razón. Sarocha se levantó también, demasiado cerca. Bastó un instante, una respiración compartida. No hubo palabras, solo ese silencio denso antes del abismo. El beso llegó como un temblor contenido demasiado tiempo. No fue suave. Fue real, lleno de miedo, de deseo, de negación. Los labios se buscaron como si reconocieran un camino antiguo, uno que ambas habían recorrido sin entenderlo. Cuando se separaron, el aire volvió de golpe. Rebeca tenía la respiración entrecortada. Sarocha, los ojos vidriosos. «Esto no puede volver a pasar», dijo Rebeca, apenas audible, casi para convencerse. Y se fue, sin mirar atrás. Sarocha no la siguió. Se quedó de pie, mirando la silla vacía frente a ella. Sentía el corazón desbocado, y las manos aún temblándole. El camarero se acercó a retirar las tazas frías, pero ella apenas lo notó. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el vidrio con la cadencia de un piano triste, y por un instante, Sarocha pensó que todo lo que escribiera a partir de ese día seguiría llevando su nombre, ahora con un nombre conocido. Y mientras la lluvia se extendía sobre Bangkok, en distintos lugares, ambas sintieron lo mismo, que habían cruzado una línea invisible, y que el regreso ya no era posible. Capítulo 24. Lo que se intenta olvidar. El amanecer llegó antes de lo esperado. Rebeca despertó con la luz colándose entre las cortinas, y por un segundo no recordó nada. Luego el recuerdo la golpeó. El café, la mirada de Sarocha, el beso. Se incorporó con el pecho apretado, la boca aún con un sabor que no quería sentir. Intentó distraerse. Hizo café, abrió las ventanas, puso música. Pero todo, incluso los gestos más simples, le recordaban algo de Sarocha. La forma en que sostenía una taza, la manera en que se inclinaba al escucharla tocar. Era como si el aire mismo conservara su presencia. Decidió concentrarse en su trabajo. Su primera audición había abierto puertas, y Non, su nuevo representante, estaba moviendo cielo y tierra por ella. Le había conseguido una presentación preliminar en un evento de arte contemporáneo en Bangkok, una oportunidad perfecta para posicionarse de nuevo. Pasó la mañana frente al piano, disciplinada. Repasaba una y otra vez la misma pieza, exigiéndose precisión, pero cada nota terminaba sonando como una confesión. A mediodía, el timbre del celular rompió la concentración. Era un mensaje de Non. «Voy camino a tu departamento. Si no te molesta, podríamos revisar la selección del repertorio y algunos contactos para la prensa». Rebeca suspiró. Lo último que quería era compañía, pero sabía que debía mostrarse profesional. Respondió con un «está bien. Te espero». Una hora después, Non estaba allí. Llevaba una camisa azul arremangada y una sonrisa fácil. Su presencia tenía algo tranquilizador. Era de esas personas que sabían leer los ambientes, medir los silencios, decir lo justo. «Estás progresando rápido», dijo, dejando su tablet sobre la mesa. «Tu tono es más emocional que técnico, pero eso es precisamente lo que te hace diferente». Rebeca sonrió apenas. «Intento mantenerme enfocada», respondió, evitando su mirada. Non la observó unos segundos, notando la fatiga en su rostro, el modo en que apretaba los dedos entre sí. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. «Te ves distraída». Ella negó, bajando la vista.
Solo estoy cansada. He dormido poco. Él no insistió. En cambio, caminó hacia el piano y se sentó a su lado, revisando las partituras. Quiero que toquemos la segunda pieza, propuso. La de los tonos menores. Tiene algo que conecta contigo. Rebecca dudó. No tengo acompañamiento. No lo necesitas, dijo Non, mirándola. Solo toca. Y ella tocó. Las notas salieron con un temblor contenido, como si cada una llevara una emoción que no podía nombrar. Non no apartó la vista de ella. No miraba sus manos, sino su rostro, los movimientos pequeños que delataban algo más que técnica. Cuando terminó hubo silencio. Non habló primero. Eso fue hermoso, dijo con sinceridad. No solo lo tocaste, lo sentiste. Rebecca soltó una pequeña risa nerviosa. Supongo que eso es bueno. Eso es lo que hace que alguien trascienda, añadió él. No la perfección, sino la verdad. Ella lo miró por fin, y notó que sus ojos tenían un brillo distinto, uno que iba más allá del interés profesional. Lo reconoció de inmediato. Era el tipo de atención que había evitado durante años. Non lo notó también, pero no retrocedió. ¿Tienes planes esta noche?, preguntó con cuidado. Podríamos cenar, hablar del evento, o simplemente salir un poco del encierro. Rebecca dudó unos segundos. Parte de ella quería negarse, otra parte quería distraerse, borrar el beso, la culpa, la confusión. De acuerdo, respondió al fin. Pero solo una cena de trabajo. Non asintió sonriendo con suavidad. Como digas. Cuando él se fue, el silencio volvió a llenar el departamento. Rebecca se quedó mirando el piano, los dedos aún sobre las teclas. Había aceptado la cena, pero lo sabía. No era por trabajo. Era una huida. Se levantó, respiró hondo y fue hasta la ventana. Afuera, el cielo empezaba a nublarse. Bangkok olía a tormenta. Y por un instante, Rebecca sintió que algo, una mirada, una energía, una presencia seguía allí con ella, invisible pero latente, como si Sarocha la pensara desde otro lugar. Se estremeció. Volvió al piano. Y esta vez tocó en silencio. No para olvidar, sino para sobrevivir al recuerdo. Capítulo 25. Cenizas y reflejos. El restaurante estaba lleno, pero el murmullo del lugar tenía un tono íntimo. Luces cálidas, copas que se rozaban, conversaciones que se disolvían entre el vino y la música tenue. Rebecca llegó puntual. Había elegido un vestido sencillo, sin pretensión, pero algo en su forma de moverse, esa mezcla de timidez y contención, atraía miradas sin proponérselo. Non ya la esperaba. Se levantó al verla, amable, con esa cortesía natural que no buscaba impresionar. «Llegas justo a tiempo», dijo sonriendo. «Pensé que te habías arrepentido». Casi respondió ella, con una sonrisa apenas insinuada. Se sentaron frente a frente. La conversación fluyó al principio con naturalidad. El evento, los ensayos, los contactos que Non había conseguido para ella. Pero a medida que la cena avanzaba, la tensión cambió de tono. El interés de Non dejó de ser meramente profesional. «Sabes», dijo él, girando un poco la copa entre los dedos. «Cuando tocas, es como si todo se detuviera un momento. No hay mucha gente que tenga eso». Rebecca bajó la mirada. «No sé si es algo que uno busca o algo que simplemente pasa». «Pasa contigo», replicó él. «No deberías subestimar eso». Ella sonrió con cierta melancolía. «Últimamente no estoy segura de nada». Non la observó con cuidado. «A veces dudar es parte del proceso. Pero tú tienes una presencia que se detuvo, buscando las palabras. Te hace imposible de ignorar». Rebecca alzó la vista. Por un instante, sintió el impulso de agradecerle, de corresponder a esa mirada que le ofrecía estabilidad, calidez. Pero algo dentro de ella, un recuerdo, una sombra, un nombre se interpuso. Sarocha. En otro punto de la ciudad, Sarocha miraba una hoja en blanco. Llevaba horas frente al escritorio, incapaz de escribir una sola palabra. Irin dormía en la habitación contigua. La respiración de ella, suave y regular, le resultaba ajena. Había intentado concentrarse, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese beso. La textura de los labios de Rebecca, el temblor leve de su respiración, la certeza de que algo que no debía pasar había pasado. Se levantó, caminó hasta la ventana y encendió un cigarro.
El humo se mezcló con el aire cálido de la noche. Se odiaba un poco por pensar en ella, por desearla, por sentir que todo lo demás, su casa, su vida, incluso Irene, se volvía un ruido distante. Recordó el primer día que conoció a Irene, lo fácil que había sido quererla. La estabilidad, la compañía, el cariño tranquilo. Pero ahora ya no era amor, era gratitud, era costumbre. Y esa certeza la asustaba más que el deseo que la devoraba por dentro. Sarocha apoyó la frente contra el vidrio. Pensó en buscar a Rebecca, en escribirle. Pero sabía que no debía. Habían prometido alejarse. Promesas que dolían más cuanto más se intentaban cumplir. En el restaurante, Non levantó la copa. Por los nuevos comienzos, dijo, mirándola con una sonrisa franca. Rebecca levantó la suya, aunque con menos entusiasmo. Por los comienzos, repitió. Bebieron. Non se inclinó hacia ella, bajando el tono de voz. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Depende», respondió divertida, aunque en el fondo tensa. «¿Por qué tienes esa tristeza en los ojos?», preguntó con sinceridad. El aire pareció detenerse. Rebecca no supo qué responder. Podría haber dicho que era por la muerte de sus padres, por los años de soledad, por la distancia con su país. Pero lo cierto era que era por alguien que no debía ocupar ese lugar, alguien que no podía nombrar. «Supongo que hay cosas que no se superan», dijo al fin. Non asintió despacio, sin insistir. «No tienes que hablar de eso. Pero si alguna vez lo necesitas, estaré aquí». Hubo un silencio prolongado. Rebecca sintió una punzada de culpa por dejar que alguien se acercara mientras aún tenía a Sarocha en el pensamiento, en la piel, en los sueños. Y sin embargo, parte de ella quería seguir. Seguir, aunque fuera para huir. Sarocha apagó el cigarro y caminó hasta la habitación. Irene dormía boca abajo, la sábana enredada entre las piernas. Se detuvo un momento a mirarla. Sabía que la heriría, tarde o temprano. Sabía que su cuerpo ya no respondía al suyo, que su mente vagaba lejos, que el amor se había disuelto en silencio. Se acostó junto a ella sin tocarla. Y en la oscuridad pensó en Rebecca, en su voz, en el temblor de su mano cuando la besó, en cómo la miraba antes de hablar. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, lloró. Esa misma noche, cuando Rebecca regresó a su departamento, Non la dejó en la puerta. Se despidieron con un abrazo cordial, un segundo más largo de lo necesario. Cuando la puerta se cerró, Rebecca se apoyó en ella y respiró hondo. El silencio del lugar era casi un alivio. Caminó hasta el piano y lo miró como si fuera un testigo mudo. Encendió una vela, se sentó y dejó que sus manos buscaran notas que no estaban escritas. Una melodía nueva nació en la oscuridad. Era melancólica, pura, casi dolorosa. Y mientras tocaba, sin saberlo, al otro lado de la ciudad, Sarocha abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado, como si la misma música la hubiera despertado. Era la misma hora, el mismo pulso, el mismo pensamiento imposible. ¿Y si no puedo dejarla ir? Capítulo 26. Lo que nunca terminó. La noche había caído sobre Bangkok como un telón denso. Las luces de los edificios parecían más lejanas de lo habitual, y el sonido del tráfico apenas se filtraba por la ventana del departamento. Sarocha llevaba horas dando vueltas sin rumbo. Había intentado leer, revisar correos, ordenar el escritorio, cualquier cosa para distraerse. Pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo regresaba. La mirada de Rebecca antes del beso, el temblor de su respiración, la culpa y el deseo mezclándose en un mismo instante imposible de olvidar. Sabía que no podía seguir callando. Tomó el teléfono con manos temblorosas, buscó el número y esperó la voz familiar. «Sarocha», respondió Nam, medio adormecida, pero de inmediato alerta al reconocer el tono de su amiga. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Sarocha tragó saliva. No estoy bien», dijo al fin. «Necesito hablar contigo y no sé por dónde empezar». Nam guardó silencio. Sabía cuándo no interrumpir. «Es Rebecca», continuó Sarocha, el nombre escapándosele con el peso de un secreto. «Nam es ella». «¿Ella?», preguntó Nam confundida. «¿De quién hablas?» Sarocha cerró los ojos. «De la chica de Chiang Mai, la que conocí hace 10 años, la que nunca pude olvidar». Nam se incorporó de golpe, sin necesidad de más explicación. «¿Estás diciéndome que
Rebeca es esa mujer. Sarocha asintió, aunque Nam no pudiera verla. Sí, lo supe desde el primer momento. Desde que la vi en el bar. Fue como si el tiempo se detuviera. La reconocí al instante. No por su rostro porque el tiempo la cambió, sino por algo más profundo. Por su forma de mirar, de moverse, de hablar. Era ella, Nam. La misma que aquella noche me hizo sentir que el mundo podía detenerse por unos segundos. ¿Y ella?, preguntó Nam con cautela. ¿Te reconoció? Sarocha negó con un suspiro. No, lo supo hasta hace poco. Yo al inicio no tuve el valor de decírselo. Pero hace unos días le di mi primer libro, y cuando lo leyó, ahí estaba todo. La historia disfrazada, los detalles exactos, los gestos, las palabras. Esa noche, nosotras. Me reconoció entre las páginas. Nam se mantuvo en silencio unos segundos, procesando. Sabía que Sarocha no era impulsiva, que si estaba hablando de esto, era porque ya no podía más con el peso de lo que callaba. ¿Y ahora?, preguntó al fin. ¿Qué pasó entre ustedes? Nos vimos, dijo Sarocha en un hilo de voz. Hablamos. Intentamos convencernos de que debíamos alejarnos, que no estaba bien, que había demasiado en juego. Pero cuando la tuve frente a mí no pude. Nos besamos, Nam. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en ella. Nam respiró hondo. La conocía demasiado bien. ¿Y cómo están las cosas con Irin? El silencio que siguió fue largo. Sarocha apoyó la frente en su mano, agotada. No quiero lastimarla, murmuró. Irin es buena, paciente, leal. La quiero, pero no la amo. No de la manera en que ella merece ser amada. Y fingir me está matando. Nam habló despacio, midiendo cada palabra. ¿Hace cuánto sabes que ya no la amas? Sarocha cerró los ojos. Tal vez desde antes de que Rebeca regresara. Solo que no me había atrevido a admitirlo. Pero ahora todo se hizo evidente. Cuando estoy con Irin, me siento vacía. Cuando pienso en Rebeca, siento que estoy respirando por primera vez en años. Y eso también me da miedo. Nam suspiró al otro lado, comprensiva. No puedes vivir dividida, Sarocha. Y tampoco puedes seguir engañándote. A veces el pasado vuelve no para destruirnos, sino para obligarnos a mirar lo que dejamos inconcluso. Tal vez Rebeca no apareció por casualidad. Sarocha miró la ciudad a través de la ventana. Las luces reflejaban en el vidrio su propio rostro, cansado y lleno de contradicciones. Nam, siento que estoy cometiendo un error. En 10 años no pude huir de lo que sentía. Pero Irin no merece esto. No quiero lastimarla. A veces lastimamos más quedándonos donde no debemos, respondió Nam con suavidad. Y tú lo sabes. Hubo un silencio largo. Sarocha respiró hondo, dejando que la frase la atravesara. En el fondo sabía que Nam tenía razón. No podía seguir viviendo entre la culpa y la negación. Tengo miedo, Nam susurró. De perder a Irin, de perderme a mí misma, de perderla a ella también. De que todo esto vuelva a destruirme. Nam habló con esa calma serena que siempre la había caracterizado. Quizás ya te destruiste una vez, Sarocha. Y esta sea la oportunidad de reconstruirte. Aunque duela. Sarocha no respondió. Solo escuchó el sonido distante de la ciudad, los autos pasando, una sirena lejana. Pensó en Rebeca, en su voz temblorosa al decir, no podemos. Pensó en la manera en que el beso se sintió inevitable, como si no hubieran pasado 10 años, sino apenas una respiración entre una vida y la otra. Colgó la llamada con un nudo en el pecho. La habitación le pareció demasiado grande, demasiado vacía. Abrió el libro sobre la mesa y pasó los dedos por una frase subrayada. Hay encuentros que no ocurren solo una vez, sino que se repiten hasta que se viven en plenitud. Sarocha cerró los ojos. Sabía que el suyo con Rebeca era uno de esos. Y también sabía que ya no podía seguir fingiendo que nada había pasado. Capítulo 27. Lo que parecía normal. Bangkok amaneció envuelta en una neblina ligera que parecía suavizar el ruido constante de la ciudad. El aire olía a humedad y a café recién hecho desde la calle. Rebeca observó por unos segundos las luces del tráfico desde su ventana antes de apartarse con un suspiro. Había dormido poco otra vez, pero al menos ahora su insomnio tenía un propósito. Ensayos, reuniones, llamadas, correcciones de partituras. Su vida, por fin, parecía tener un ritmo.
El piano, que solía ser su refugio, ahora era también su trabajo. Y aunque eso le gustaba, cada nota que tocaba le devolvía ecos de algo que intentaba no sentir. Las manos de Sarocha guiando su respiración, el silencio antes del primer acorde, la manera en que sus miradas se habían cruzado justo antes del beso. Sacudió la cabeza y abrió la ventana. El aire cálido entró como una bocanada de realidad. Tenía que seguir adelante. Tenía que hacerlo. Non había aparecido en su vida, justo cuando necesitaba un punto de anclaje. Era joven, seguro, pero sin arrogancia. Tenía esa paciencia de quien sabe escuchar, y Rebeca, acostumbrada a la soledad de los escenarios y las huidas emocionales, se sentía a salvo con él. Non no preguntaba demasiado, solo estaba. Y eso, después de tanto caos interno, era suficiente. Con él los días parecían más fáciles. Entre ensayos y cafés compartidos, la rutina fue llenándose de una cercanía natural. Bromas, miradas, silencios cómodos. Non tenía una forma particular de observarla cuando ella tocaba, como si la música la hiciera transparente. A veces Rebeca lo sentía mirarla así, y desviaba los ojos. Otras lo permitía, solo por sentir que alguien la veía sin cargarla de pasado. Esa tarde, mientras revisaban una pieza en el estudio de Saturn, él la miró con una sonrisa leve. «Tocas distinto últimamente», le dijo. «Hay algo más profundo». Rebeca bajó la mirada. «Tal vez estoy aprendiendo a no pensar tanto», respondió. Non rió apoyándose en el borde del piano. «Eso es bueno. Pensar menos, sentir más. Esa es la clave». Ella asintió, y durante unos segundos creyó que podía lograrlo. Que realmente podía dejar atrás lo que no debía recordar. Pero su teléfono vibró. El nombre en la pantalla le heló la sangre. «Irin». «Hola, prima», dijo, intentando sonar tranquila. La voz al otro lado era débil, rota. «Rebe, necesitaba hablar contigo. No sé con quién más hacerlo». Rebeca se apartó del ruido del estudio y salió al pasillo. «Claro, dime. ¿Qué ocurre?» Hubo un silencio. «Irin», comenzó Sarocha, «está rara. Muy callada, ausente. No sé qué le pasa, pero siento que ya no está conmigo». El corazón de Rebeca se encogió. Apretó el teléfono como si pudiera sostener a su prima a través del aparato. «Quizá está estresada», dijo con una voz que no parecía suya. «Está escribiendo mucho, ¿verdad?» «Sí, pero no es eso», respondió Irin. «Es diferente. Cuando le hablo, a veces no me escucha. La miro y sé que está en otro lugar, como si pensara en otra persona. ¿Tú sabes algo, Rebe?» El silencio la golpeó. El aire del pasillo se volvió espeso. Sabía demasiado. Sabía que Sarocha estaba en otro lugar, y ese lugar tenía su nombre. No mintió. «No sé nada. Tal vez solo necesita tiempo». Irin suspiró. «Ojalá. A veces pienso que ya no me ama. Y lo peor es que, creo que la entiendo. Ambas hemos cambiado. Quizás simplemente se acabó y no tengo el valor de decirlo». Rebeca cerró los ojos. Su garganta se apretó. La escuchó llorar suavemente, contenerse, recomponerse. «¿Y tú, prima?», preguntó Irin, buscando alivio en otro tema. «¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tu carrera?» Rebeca respiró hondo, intentando devolverle algo de esperanza. «Bien. Estoy trabajando mucho. Non me está ayudando a organizarlo todo. Es muy profesional, muy amable. Me hace sentir cómoda». Irin sonrió, aliviada por escucharla con otro tono. «Me alegra tanto, Rebe. De verdad. Hace tiempo no te sentía tan viva. Tal vez ese chico sea lo que necesitabas». Rebeca asintió en silencio. No quería desmentirla. «Tal vez sí», murmuró. Colgó y se quedó de pie junto a la pared del pasillo, con el teléfono todavía en la mano. Afuera, el sol comenzaba a bajar, y las luces de la ciudad encendían su reflejo en las ventanas. Sabía que lo que Irin sentía era cierto. Sabía que Sarocha estaba cada vez más lejos, y que esa distancia tenía forma de beso. Regresó al estudio. Non le ofreció una botella de agua y la miró con preocupación. «¿Todo bien?» Rebeca sonrió con esfuerzo. «Sí, era mi prima. Está pasando por un mal momento». Non asintió sin insistir. «Entonces cenemos mañana. Te despejas un poco», dijo con naturalidad. «Tengo algo que contarte». Ella dudó apenas un segundo. Luego respondió. «De acuerdo». Esa noche, en su departamento,
Rebeca intentó convencerse de que lo correcto era eso, moverse hacia adelante. Miró el piano, pero no se acercó. Las teclas parecían mirarla de vuelta, cómplices del pasado que no lograba borrar. El teléfono vibró con un mensaje de Non. Te paso a buscar a las 8. Prometo no hablar de trabajo. Rebeca sonrió débilmente y dejó el teléfono sobre la mesa. Intentó concentrarse en la calma, en la posibilidad de algo nuevo. Pero cuando cerró los ojos, no vio el rostro de Non. Vio a Sarocha. Su respiración temblorosa, el roce del beso, el instante exacto en que ambas comprendieron que habían cruzado una línea sin retorno. Capítulo 28. El ruido que no se apaga. Irene llegó a casa entrada la noche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, denso, como si el cielo aún contuviera algo por descargar. La calle olía a tierra húmeda y tristeza. Al abrir la puerta, el silencio del departamento la envolvió. Solo el leve aroma del café recién hecho rompía la quietud, una fragancia amarga que parecía más una excusa que una necesidad. En la cocina, Sarocha revolvía distraídamente una taza. Llevaba el cabello suelto, una camiseta vieja y las mangas arremangadas hasta los codos. La luz amarilla del techo la hacía ver más pálida de lo habitual. Sus ojos estaban perdidos en algún punto del suelo, como si hubiera estado mirando lo mismo por horas sin realmente verlo. «Huele bien», dijo Irene, dejando su bolso en la silla más cercana e intentando sonar casual. Sarocha levantó apenas la mirada, forzando una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «No podía dormir», respondió con voz baja. «Pensé que un café ayudaría. ¿Quieres?» «Claro», contestó Irene, sentándose frente a ella. Por un momento el silencio pareció amable. El tintinear de las cucharas, el sonido del vapor que se escapaba del hervidor y la lluvia lejana que aún goteaba sobre las ventanas. Parecía una de esas noches en que nada pasaba, pero todo pesaba. «Hablé con Rebeca», dijo Irene de pronto, sin levantar la vista. Sarocha se quedó inmóvil. El movimiento circular de su mano se detuvo a medio camino. La cucharita tintineó contra la porcelana. «Ah, sí», preguntó con un tono tan neutro que resultó inverosímil. «Sí, la llamé esta tarde. Hablamos un rato». Irene sonrió con un deje de alivio. Se escuchaba bien. Más tranquila. Sarocha asintió lentamente. La simple mención de su nombre le cambió el ritmo de la respiración. Irene siguió hablando sin notar el cambio. «Me contó que ha estado trabajando mucho con Non», continuó. «Al parecer se han acercado bastante últimamente. Dice que él la apoya, que confía en ella», sonrió con suavidad. «Me alegra verla avanzar, después de todo lo que ha pasado». El nombre le cayó a Sarocha como una piedra en el estómago. «¿Con Non?», repitió, apenas disimulando la tensión. «Sí, su representante. Parece que se entienden muy bien», añadió Irene con naturalidad. «Incluso me dijo que le está ayudando a organizar un pequeño recital en Saturn». El aire pareció espesarse. Sarocha bajó la mirada hacia la taza, observando el líquido oscuro que giraba lentamente, y sintió el temblor imperceptible en sus dedos. Cada palabra se le clavaba dentro con una precisión cruel. «Se entienden muy bien. Confía en él. La apoya». Frases simples, sin malicia, pero en su cabeza eran cuchillos. Imágenes destellaban sin control. Rebeca sonriendo con él, Rebeca inclinándose sobre su hombro para leer una partitura, Rebeca riendo de esa manera que ella apenas recordaba. El calor del café se volvió insoportable entre sus manos. Irene dijo por fin, dejando la taza sobre la mesa. «Creo que voy a seguir trabajando un rato». «¿A estas horas?», preguntó Irene, con una mezcla de sorpresa y ternura. «No puedo dormir», contestó sonriendo apenas. «Ya sabes cómo es esto». Irene asintió sin sospechar nada. La vio alejarse hacia su estudio con ese andar silencioso y contenido, como si cada paso fuera un intento por sostener algo que estaba a punto de romperse. Cuando la puerta del estudio se cerró, el sonido del pestillo pareció sellar la distancia entre ambas. Adentro, el silencio era absoluto. Sarocha encendió la lámpara del escritorio, y el reflejo anaranjado se extendió sobre los papeles, los libros abiertos, las tazas vacías. El cuaderno de notas estaba allí, esperando. Se sentó. Tomó el bolígrafo. Abrió una página nueva. Nada. Las palabras no venían.
Solo imágenes viscerales insistentes. Rebeca en Chiang Mai. El temblor de sus manos. El sabor de su piel. Y luego, otra imagen, punzante. Rebeca riendo con Non, inclinándose sobre él, tocando su brazo. Sarocha cerró los ojos con fuerza. La rabia le subió por la garganta, caliente y viva. Pero detrás de esa rabia había algo más hondo. Miedo. Miedo a perder lo poco que quedaba de ella dentro de Rebeca. Miedo a que el tiempo hiciera su trabajo y terminara borrándola por completo. Dejó caer el bolígrafo. El sonido fue seco, diminuto. Se llevó las manos al rostro, presionando las sienes hasta sentir el pulso en los dedos. Trató de calmarse, de respirar, pero cada intento la hacía más consciente del vacío que la rodeaba. Sabía que no tenía derecho a sentirse así, que Rebeca no le pertenecía, que ella había estado de acuerdo con Rebeca, con que la distancia era lo mejor, pero el cuerpo no entendía de razones. Abrió los ojos. La lámpara parpadeó. Sobre la hoja en blanco, sin darse cuenta, había escrito una sola frase. No puedo escribir si ella ama a otro. La miró un largo rato, y supo, con un estremecimiento silencioso, que era la verdad más simple y cruel que había escrito en mucho tiempo. Porque cada palabra, cada historia, cada línea que alguna vez salió de sus manos, la llevaba siempre de regreso al mismo lugar, Rebeca. Y esa noche, mientras el reloj marcaba las 3 y la ciudad dormía, Sarocha comprendió que lo peor no era no poder escribir. Lo peor era no poder dejar de sentir. Capítulo 29. Lo que tal vez podría ser. Non pasó por Rebeca puntual. La llevó a un restaurante elegante pero discreto, escondido entre los callejones de Sucumbit, donde las luces cálidas parecían proteger los secretos de quienes se sentaban a sus mesas. Afuera la ciudad vibraba, pero dentro el mundo se reducía a un murmullo de copas, un piano suave y la lluvia que todavía se deslizaba perezosa por los ventanales. Me alegra que hayas aceptado mi invitación, dijo él, con esa voz baja y segura que parecía no necesitar imponerse. Me alegra haber aceptado, respondió ella. La conversación fluyó sin esfuerzo, deslizándose entre risas, anécdotas y silencios cómodos. Non no hablaba de contratos ni de cifras, sino de películas, de lugares, de los sabores que le recordaban a su infancia en Chiang Rai. Y sin darse cuenta, Rebeca comenzó a relajarse. Su voz se volvía más suave, su cuerpo menos alerta. Non la escuchaba con una atención que se sentía rara, casi olvidada. La atención de alguien que no busca descubrirte, sino comprenderte. Había en él una serenidad que la desarmaba. Era distinto a todos los hombres que había conocido. No invadía, no insistía, no imponía. Solo estaba allí. Y por un instante, Rebeca pensó que tal vez eso era lo que necesitaba. No un nuevo fuego, sino un refugio. El tiempo pasó sin que lo notaran. El restaurante fue quedando vacío, las luces bajaron de intensidad, el vino dejó un calor amable en sus mejillas. Non la observó un momento en silencio, con esa calma que preludia algo importante. Rebeca dijo finalmente, «Quiero decirte algo sin vueltas». Ella lo miró, seria, aunque con el corazón latiéndole más rápido. «Sé que esto empezó como trabajo, pero tomó aire. Hay algo en ti que me interesa más allá de eso». El tono no fue teatral ni repentino. Fue sencillo, limpio, y eso, de algún modo, la conmovió. Rebeca apartó la mirada, girando la copa lentamente entre los dedos. «Non», empezó. «Me siento halagada, de verdad. Eres alguien a quien respeto». Y se detuvo un segundo, buscando las palabras, «Me haces bien». Pero mi vida, ahora mismo, es un laberinto. No quiero arrastrar a nadie más ahí dentro. Él asintió sin intentar persuadirla. «No te pido que corras ningún riesgo», dijo con suavidad. «Solo una oportunidad. Para estar cerca. Para conocernos sin prisas». Y entonces, con un gesto medido, tomó su mano. Fue un contacto leve, respetuoso, pero en la piel de Rebeca el pulso se aceleró. Non no la apretó, esperó. Ella lo miró, y no retiró la mano. Sintió una mezcla de ternura y tristeza. No era amor, no era deseo, era la sensación de estar frente a alguien que no dolía. «Me agrada tu compañía», dijo finalmente. «Por ahora solo puedo ofrecerte eso». Non sonrió. En su expresión no había decepción,
sino una comprensión profunda. Por ahora, repitió él, eso es suficiente para mí. El resto de la cena fue una larga despedida sin decirlo. Caminaron juntos hasta la salida, hablando del próximo proyecto, de la ciudad, de las cosas pequeñas que hacen llevadero el día a día. Non la acompañó hasta su casa, le abrió la puerta del auto y antes de despedirse, la miró un segundo más de lo necesario. Buenas noches, Rebecca. Ella sostuvo su mirada. Buenas noches, Non. Ya en su departamento, Rebecca apoyó la cabeza contra el ventanal y dejó que las luces de la ciudad se mezclaran con sus pensamientos. Pensó en Non, en su calma, en lo fácil que sería dejarse cuidar por alguien así. Pensó en lo simple que sería elegir la quietud después de tanto dolor. Pensó que tal vez darle una oportunidad sería lo más sensato. Y sin embargo, cuando cerró los ojos, el rostro que volvió no fue el de Non. Fue el de Sarocha. Su mirada en la penumbra, su respiración contra su piel, el temblor que ninguna calma podía borrar. Rebecca apretó las manos contra su regazo, con el corazón enredado entre dos pulsos opuestos. La seguridad de un hombre que la comprendía, y el abismo de una mujer que la había marcado para siempre. Sería mejor para todos, pensó, pero una voz dentro de ella, la más antigua y la más verdadera, le susurró algo que no podía negar. Hay sentimientos que no se disuelven con lógica. Solo se esconden, esperando el momento exacto para volver a arder. Capítulo 30. La noche que no debía pasar. Sarocha no había dormido. Desde que Irin pronunció el nombre de Non, su mente no había conocido descanso. Intentó concentrarse en su trabajo, en las notas, en cualquier cosa que no tuviera el rostro de Rebecca. Pero cada vez que cerraba los ojos, la veía. Su sonrisa, su voz, el modo en que la luz parecía detenerse un instante en su piel. Y junto a ella, como una sombra intolerable, la imagen de él. Non acercándose, Non mirándola con esa calma que ella jamás había tenido. Non tocándola. El pensamiento le atravesó el pecho como un cuchillo lento. No sabía si era celos, miedo o una forma de desesperación que no sabía nombrar. Solo sabía que no podía seguir imaginando, que necesitaba saber. Necesitaba escuchar de los labios de Rebecca lo que temía confirmar. Cuando se dio cuenta, ya estaba frente a su puerta. La ciudad se extendía detrás, húmeda y brillante. No había planeado ir. Sus pies simplemente la habían llevado hasta allí. Golpeó. Esperó. El corazón le latía tan fuerte que apenas oyó el clic del cerrojo. Rebecca abrió descalza, con una polera amplia y el cabello suelto. Su expresión pasó del asombro al desconcierto en un parpadeo. Sarocha, dijo sin entender. ¿Qué haces aquí? La otra no respondió enseguida. La miraba con una intensidad casi febril, como si quisiera memorizarla entera. No podía quedarme en casa, susurró al fin. Necesitaba verte. Rebecca se cruzó de brazos, intentando poner una barrera entre ellas y todo lo que se agolpaba en su pecho. Esto es una locura. Es tarde. Sarocha dio un paso. Lo sé, pero necesito preguntarte algo. ¿Qué cosa? El silencio se estiró un segundo demasiado largo. Los ojos de Sarocha brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y rabia contenida. ¿Estás interesada en él?, preguntó sin rodeos. En Non. Rebecca la miró sorprendida. ¿Qué? Solo dime la verdad, insistió, apenas un hilo de voz. ¿Sientes algo por él? Rebecca apartó la mirada. La pregunta la atravesó como un eco de algo que venía evitando incluso dentro de sí. Sarocha, dijo lentamente. Creo que lo mejor es que te vayas a casa. Esto no tiene sentido. No podemos seguir así. Pero Sarocha no se movió. Su respiración era irregular, como si cada palabra de Rebecca la empujara hacia un borde. No me digas eso, susurró. No me digas que lo vas a intentar con él. Yo no te debo explicaciones, replicó Rebecca, sintiendo el temblor en sus propias manos. Tú y yo no somos nada, y nunca lo seremos. No digas eso, respondió ella con voz baja. Claro que hay algo entre nosotras. El aire se volvió denso, casi líquido. Las miradas se encontraron, y algo dentro de ambas cedió. Rebecca quiso retroceder, pero Sarocha ya estaba frente a ella, tan cerca que pudo sentir el perfume de su piel. No hagas esto, susurró Rebecca. No compliques más lo que ya está roto.
No puedo evitarlo, respondió Sarocha. No puedo verte y fingir que no me importa. Hubo un segundo suspendido, un instante en el que todo pudo haberse detenido. Pero Sarocha alzó una mano, rozó su mejilla, y Rebeca no la apartó. El roce fue leve, pero encendió todo lo que ambas habían tratado de apagar. El beso fue inevitable. No tuvo principio ni permiso. Fue un impulso que estalló desde la herida, una forma desesperada de decir lo que no podían pronunciar. Las palabras se disolvieron. El aire se llenó de respiraciones contenidas, de piel buscando piel, de un deseo que no pedía perdón. Entre la penumbra y el silencio del departamento, se entregaron con una mezcla de ternura y furia, como si quisieran castigarse y consolarse al mismo tiempo. Fue una unión rota, fragmentada, sin promesas. Solo el eco de un recuerdo viejo que ahora ardía entre los restos de la culpa. Cuando todo terminó, el silencio volvió con un peso insoportable. Rebeca se giró, buscando su respiración, intentando recuperar el pulso del mundo. Sarocha permaneció junto a ella, con los ojos abiertos, la mirada perdida en el techo. Por un momento, ninguna habló. No había palabras que pudieran traducir lo que acababa de pasar. Solo un vacío que se extendía, más profundo que antes. Rebeca fue la primera en romperlo. «Esto no debió pasar», dijo con voz baja. Sarocha la miró, con un temblor en los labios que no alcanzó a convertirse en respuesta. Solo asintió. Sabía que Rebeca tenía razón, pero también sabía que, aunque lo negara, algo dentro de ambas había vuelto a encenderse, solo para volverse a romper. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana cuando Sarocha se levantó en silencio. Se vistió sin mirar atrás, dejando tras de sí el olor de la noche, la tibieza compartida y una culpa que no desaparecería fácilmente. Antes de cerrar la puerta, la miró una última vez. Rebeca seguía en la cama, inmóvil, con los ojos abiertos hacia el techo. Sarocha quiso decir algo, pero nada salió. Solo un suspiro, y el ruido seco de la puerta al cerrarse. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Adentro, el ruido no se apagaba. Era el ruido del deseo que no debía volver. El de las palabras no dichas. El de un amor que no sabía morir. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.